como les comentaba, nuestra misión de hoy día va a ser entender matriz inversa y determinante y sus propiedades. Acá meramente son definiciones. Se dice que A, una matriz cuadrada. Esto es importante. Las matrices, por ejemplo, 3 por 2, 2 por 4, o que ya no son cuadradas, no existen inversas. La inversa siempre va a ser por una matriz cuadrada. Entonces se dice que existe una inversa si es que existe aquella matriz tal que la multiplicación de la inversa junto con su matriz nos da la identidad. Esa es la forma de saber que existe inversa, pero más adelante vamos a ver algunos aspectos prácticos. ¿Ya? Y como modo de definición, si es que existe inversa, a la matriz se le llama matriz no singular. ¿Ya? ¿Por qué se pasa este concepto de matriz no singular? Porque a veces nos pueden sacar el pillo y pueden hacer preguntas teóricas, no haciendo alusión a la matriz inversa, sino que, si la matriz es singular, ¿qué ocurre? Cosas de ese estilo. Entonces, no singular es matriz invertible y matriz singular es una matriz no invertible, ¿ya? Eso hay que tenerlo claro. Existen ciertas propiedades que se semejan un poco a algunas de la transpuesta en el concepto cuando elevamos a la -1. Ahí voy a hacer abuso de la notación. Bueno, primero que todo, la propiedad más importante es que la matriz inversa es única. La inversa de la inversa es la matriz original. Y esto es importante, aprenderse las de acá abajo. Cuando nosotros queremos elevar a encontrar la inversa de un producto de matrices, es el producto intercambiado y la inversa de cada una de ellas. Después, si nosotros tenemos un escalar dando vuelta y queremos determinar su inversa, es 1 partido el escalar por la matriz inversa. Esto es extraño porque permuta conceptos de potencia, si es que lo queremos ver de una forma muy laxa. Entonces, la potencia enésima puede intercambiar con la matriz inversa. Bien, esto se puede ver desde un punto de vista práctico y elevar todo a la -1. Entonces, como que se puede intercambiar esa propiedad. Después, la transpuesta con la inversa se intercambian bajo esa misma idea de potencia. Por ejemplo, x elevado a a y esto elevado a b es lo mismo que x elevado a b elevado a a. ¿Ya? Y esta quizás sea un poquito más nueva, que no deben incluir en esta parte porque todavía no conversamos lo que es la adjunta. Pero para encontrar la inversa, al fin y al cabo, es 1 partido en el determinante por la adjunta. Y la adjunta de la matriz A es la matriz de los cofactores transpuestos. Pero eso lo vamos a ver en la próxima hoja. Bien, existe un teorema que es el primer acercamiento para adelantar cuando sabemos que una matriz es invertible, es que si el rango de esta matriz es igual a la dimensión de esta matriz. ¿Ya? Y aquí le puse como tips, existe inversa si es que el determinante es distinto de cero. Esa es la forma más clara de ver, porque si nos apoyamos con el concepto de la adjunta, 1 partido en cero no tiene sentido. Bien. Y la primera forma, la primera estrategia que nos enseñan para poder determinar la inversa es plantear una matriz ampliada con la identidad, hacer operaciones elementales, tal que nos quede la inversa en el lado izquierdo, y el lado derecho nos va a quedar lo que es la matriz inversa como tal. Este procedimiento es el más tedioso, puesto de que no necesariamente eh, las operaciones que nos permitan llegar a la inversa sean fáciles, ¿ya? Yo soy muy partidario del concepto de la adjunta. Bien. Esto es primera parte. ¿Alguna duda o inquietud que quieran resolver antes de continuar? Disculpa, el tema de la singular, esa como que me enredé con el tema, cuando es no singular. Ya. Eh... No singular es invertible. Aquí lo voy a poner de nuevo. Ya, eso. No Ya, singular, vale. invertible. Y después tenemos que, si es singular, no es invertible. Son dos conceptos distintos. Me pongo en la situación de que pongan texto a hacer la prueba. Lo otro, me percaté que la prueba fue de desarrollo. Sí, fue desarrollo. De hecho, el último ejercicio yo lo apliqué como con determinantes porque no me acordaba, con la inversa. No me acordaba cómo hacerlo como lo explico hoy día. Ya. Bien, pero ¿cómo estuvo la prueba? ¿Accesible? Yo encuentro que sí, solamente que los últimos había como una diferencia de todos no sabíamos cómo proceder al ejercicio, porque se supone que era con cosas que herramientas que le había explicado, pero no sé si a lo mejor quizá era por la hora o que a lo mejor estábamos cansados, pero yo por lo menos lo analicé de una manera distinta y todos mis compañeros también, pues todos teníamos como
como vista distinta de los últimos, pero el otro no estaba tan difícil, era llevable. Ya. Bueno, si nos da el tiempo, podemos conversar un poco de la 3. Vale. Bien. Otro concepto importante va a ser los determinantes. Lo más probable es que hoy día el profe introdujo dos definiciones muy importantes. Que uno corresponde a la definición de el menor de las matrices, el menor de A sub i j, y se denota por M sub i j. ¿Ya? Esta definición del menor, por ejemplo, si nosotros tenemos, voy a inventar cualquier cosa, la verdad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esta matriz en estricto rigor tiene 9 menores. Eh, matriz, bueno, de orden menor. ¿Y en cómo consiste? Por ejemplo, si nosotros quisiéramos calcular el menor de la posición 1, 1, consta de nosotros suprimir la fila y la columna, ubicar en la posición 1, 1, y el subdeterminante que nace a través de la eliminación de esa fila va a corresponder a ese menor. En este caso sería 5, 6, 8 y 9. ¿Ya? Pero aquí todavía estamos hablando de qué es el determinante. El determinante está en la próxima definición. Si quisiéramos por ese motivo el menor, no sé, 2,3, 2,3, significaría que estamos en la segunda fila, en la tercera columna. Entonces, el determinante subyacente que nace a través de esa eliminación correspondería al determinante 1, 2, 7, 8. 7, 8. Y así sucesivamente. Por algo comento que tiene 9, porque en cada posición aparece un menor asociado. Ahora aparece otro concepto que se llama el cofactor de la posición IJ. El cofactor es el menor que asociaba a esa posición, pero se le agrega ahora un menos 1 y más j. ¿Ya? Aquí es cuando aparece un concepto que le llaman el dado de los signos, que nosotros tenemos, en este caso una matriz de 3 por 3, nosotros podemos saber según la posición qué signo va a tener ese cofactor. Por ejemplo, la posición 1, 1, voy a hacerlo así bien laxo, a sub 1, 1, a sub 1, 2, a sub 1, 3. Nosotros, en base a estas posiciones, podemos saber el signo de ese cofactor, que consta en menos 1 elevado a 1 más 1, por ejemplo, para el primer término. Entonces nos da un positivo. Después para el 1, 2 sería un menos 1, 1 más 2, sería una potencia impar, lo cual nos arrojaría un signo menos. Y el 1, 3, al sumarlo, nos da una potencia par, entonces va a ser positivo. Entonces, de aquí aparece lo que vendría siendo el dado que comenté, en donde sabemos, según la posición en que estemos, vamos a saber el signo. Pero ese signo proviene del menos 1 y más j. Ahora, siguiendo el ejemplo de los menores anteriores, para aprovechar sus cálculos, nosotros podemos obtener los cofactores asociados a ellos. ¿De qué forma? Si ya tenemos los menores acá, entonces el cofactor asociado al 1, 1 correspondería al menos 1 elevado a 1 más 1, que sería par, o sea, un más. Y nos quedaría el mismo M1, 1. En el caso del 2, 3, significa que el cofactor 2, 3, ahora, correspondería a menos 1 elevado a 5, que es un número impar, por lo que nos quedaría menos M1, 2, 3. Bien, lo que estamos conversando ahora son meramente definiciones que nos van a permitir entender un poco la inversa, entre comillas. Bien, entonces uno son los menores, que es la matriz subyacente que aparece a través de la eliminación de la fila y la columna en que estamos posicionados. Y el cofactor es incluirle a ese menor un signo que está asociado a la posición en que esté cada menor. ¿Ya? Ahora lo que sigue es la definición de determinante, que en verdad es bien fea, que es esto de acá. El determinante, primero que todo, es un número real, que aquí lo menciona, como una función, y se va a denotar de la siguiente forma. El determinante de A, o bien unas barras rígidas, por si acaso, mis barras a veces son media escuetas, y eso hace alusión al determinante. Bien, el determinante, dependiendo del contexto, tiene una interpretación geométrica. Bien, la interpretación geométrica que me gusta en el concepto de transformaciones lineales, que es una materia que van a ver en 4 unidades más, cuantifica la deformación del espacio, que eso es como extraño, ¿ya?
Al fin y al cabo, aquí como un pequeño spoiler, los sistemas de ecuaciones corresponden a intersecciones de planos. Entonces, ahí el determinante juega un factor importante en cómo se determina la solución de ello. Bien, entonces acá nos presentan tres formas de saber el determinante, pero a mí la que más me gusta es la definición fea, ¿ya? Más que aparezca como con sumatoria, los cofactores, los menores y esas cosas, la estrategia en cómo se determina es sencilla, ¿bien? Más que memorizársela. La que es más fácil de memorizar siempre va a ser la matriz, o sea, el determinante de una matriz de 2 por 2, que es muy clásico, que es esta diagonal, el AD, menos la otra diagonal, AD menos BC. Bien. Pero ¿qué pasa cuando estamos enfrentados a una matriz ya de 3 por 3, como nos menciona aquí? Esta definición estaba pensada para una matriz más grande, pero claro, este caso particular se incluye acá adentro. El determinante está dado por, esto es lo difícil de entender, la suma de los, bueno, me gusta ver esta de forma más resumida, la suma de los cofactores amplificados por el valor de la posición. ¿Ya? Esto es como extraño. Bien. Y esto se puede hacer de dos formas. Si nosotros estamos en presencia de una matriz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, para que lo entendamos. El concepto es la suma de los coeficientes por sus cofactores. Pero esto siempre y cuando nosotros fijamos una columna. El J está asociado a la columna. Es decir, que nosotros nos vamos a posicionar en cualquiera columna y en base a ello, ya, ¿cuál es la suma del primer cofactor? Vendría siendo 1 por este determinante, más 2 del determinante subyacente. Después 3 por el subdeterminante subyacente. Y más aún, más que verlo por filas, se puede ver por columnas. En vez de fijarnos en una fila, podemos fijarnos en alguna columna. Como tips, como estrategia, cuando nosotros estamos enfrentados a calcular determinantes, fijarnos en aquella fila o en aquella columna que tenga más ceros posibles. ¿Por qué ceros? Porque si nos damos cuenta en la sumatoria, en las sumas, está amplificado por el valor de la posición en que estamos. Entonces, si hay ceros, significa que estamos sumando ceros. ¿Ya? Eso es como un tip. Vamos a ver un ejemplo para ver cómo se aplica el tema del cálculo del determinante, de las dos formas posibles. Si alguien quiere dictarse una matriz cualquiera, bienvenido sea. 9 numeritos distintos. Para que 2, no 3, digan 1, 2, 3, 1 ya. 7, 8, 4, 7, 8, 4, 5, 4, 3. 5, 4, 3. Listo. Bien, la forma de calcular el determinante, en base a la lógica anterior, sin entrar tanto en detalle a la fórmula, es, nosotros nos vamos a fijar en una fila y vamos a ir calculando sus cofactores, ponderados por la posición. Bien, vamos a hacerlo de tres formas distintas y nos vamos a percatar que las soluciones, o sea, el valor del determinante es exactamente el mismo. Bien, entonces, si nos fijamos, por ejemplo, en la primera fila, significa que, lo voy a hacer yo y después vamos a ir discutiéndolo. Significa que nos vamos a posicionar en el 2, va a ser, el determinante de esta matriz va a ser 2 veces por su cofactor. En este caso, como estamos en la posición número 1, corresponde a un más. Y el cofactor asociado a ese más corresponde a este subdeterminante. Es decir, 8, 4, 4, 3. Después, la segunda posición vendría siendo un 3 por el cofactor asociado. Y el cofactor asociado, primero que todo, lleva un signo negativo, porque estamos en una posición impar. La suma, el del I más J, correspondería a un menos del subdeterminante adyacente. Al suprimir esa fila y esa columna, nos queda 7, 4, 5, 3. Y finalmente, la última fila, o sea, el último valor de esta fila es el 1. Entonces, más 1. Y el cofactor asociado a esta posición es una posición, una suma par. Sería 3 más 1, nos da par. Y al hacer la eliminación, nos queda el subdeterminante adyacente, 7, 8, 5, 4. ¿Ya? Aquí vamos a tener que estar habilidosos con las multiplicaciones. Sería 2. Este primer determinante, que es de 2 por 2, sencillito. Esta fila, o sea, esta diagonal, 8 por 3, menos la otra diagonal.
Es 4 por 4. Es decir, 8. ya, tranquilen, que no, para que todos lo vean. Ah, Menos 4 por 4. Ahora sí nos vamos a adelantar, sería 2, sería 16, 24, menos 16, y nos da el 8, y 2 por 8, 16. Esa vendría siendo la primera parte. Después tenemos menos 3. Ya, yo creo que se entendió el concepto. Esta diagonal multiplicada menos esta diagonal multiplicada. Es decir, 21 menos 20 nos queda menos 3 por 1. Y bueno, menos 3 y menos 3. Y ya este último, respetemos el 1, 1 por 28 menos 40, menos 12. menos 12. Menos 12, menos 12, menos 12. Oh, maravilloso. Menos 16 con menos 15, 1. 1. El determinante de esta matriz, a través de este procedimiento, nos dio 1. ¿Ya? Si por ABC motivo alguien quisiera hacer este procedimiento, pero fijando ahora una columna, va a llegar a la misma respuesta de 1. ¿Ya? Hagámoslo rápidamente. Duplicar. Pero el concepto es exactamente el mismo. Hay que respetar el tema de los signos de los cofactores y ver aquella fila o aquella columna que tenga 0. En este caso no ocurrió, pero la tercera forma vamos a hacer que ocurra. Bien. Ahora lo que vamos a hacer, en vez de fijarnos en esa primera fila, alguno que quiera proponer alguna columna, ¿en cuál fijarnos? ¿La primera, la segunda o la tercera? ¿Cuál les tinca? La tercera que más que tiene uno. Ya. La tercera. Vamos con la tercera. Significa que nosotros nos vamos a hacer la lectura que hicimos en la primera fila, pero ahora en la misma columna. Este vendría siendo 1 por el cofactor asociado a esa posición. Ah, ya. 7, 8, 5, 4. 7, 8, 5, 4. Y como en esta posición estamos en el 3 más 1, es par, entonces nos queda más. Después vamos a la segunda posición. Sería 4. Y el cofactor asociado sería... Ah, ya, eliminamos esta fila, esta columna. Nos queda 2, 3, 5, 4. 2, 3, 5, 4. Pero ahora estamos en una posición que es 2, 3. 2 más 3, una potencia impar, es decir, un menos. Y finalmente, bueno, aprovechando la posición par, recordemos que es más, menos, más, menos, más, menos, más, menos, más. Más. Nos queda un subdeterminante adyacente de... Ah, ya. 2, 3, 7, 8. 2, 3, 7, 8. Y empezamos a calcular. Yo voy a hacer un poco de trampa, porque estoy seguro que vi un 7, 8, 5, 4. 7, 8, 5, 4. 12. 12, Claro. ¿cierto? Menos 12. Menos 12, claro. Menos 12. Ah, ya. Menos 12. Vamos a aprovechar que ya hicimos ese cálculo antes. 2, 3, 5, 4, no. Y 2, 3, 7, 8, tampoco. Ya. Entonces nos queda ahora, seguir con los próximos. Menos 4 por, sería 8, menos 15, más 3, 16, menos 21. ¿Qué tenemos? Menos 12, menos 4 por menos 7, más 3 con menos 5, ¿cierto? Claro. Tenemos menos 12, más 28, menos 15. Si sumamos los negativos, nos queda menos 27 más 28, que es 1. Voilà. Bien. Entonces, independientemente en qué fila o en qué columna ustedes se posicionen, van a obtener el mismo determinante. Claro, yo no les puedo asegurar que todo lo que ocurre entre medio esté bien hecho. Ahí, pues, si es que da diferente, significa que algo ocurrió entre medio. ¿Ya? Ahora, existe una virtud muy importante con el tema de los determinantes y las operaciones fila. Bueno, también existen operaciones columna, pero creo que el profe quizás no le haya hecho mucha énfasis. Que es lo siguiente. Que si uno usa operaciones fila, pero solamente, ojo, solamente de sumas, es decir, si esta matriz A decimos que es equivalente a esta matriz B, pero solamente con operaciones IJ por lambda,
sin multiplicación y sin enroque. Ojo, que eso es un caso especial. El determinante de A va a ser el mismo que el determinante de B. Esa es una propiedad, ¿ya? ¿En qué caso se usa para agilizar el cálculo del determinante? ¿Ya? Voy a ver si en esta matriz se da. ¿En qué sentido? Si nosotros nos percatamos que con operaciones fila, en operaciones acotadas, por ejemplo, dos procedimientos, nos damos cuenta que podemos formar muchos ceros, démosle. ¿Por qué no? Y justamente ahora que la veo, tenemos una posibilidad. Ojo, aquí no estamos usando Gauss-Jordan. Lo que queremos hacer es formar los más ceros posibles. Justamente en la primera fila tenemos un lindo 1 acá. Lo que podemos hacer, por ejemplo, es hacer los más ceros posibles por debajo y calcular el determinante. ¿Les parece? Para ello propongo hacer dos operaciones fila. Que a la segunda se ataque desde la primera con un -4 y que la tercera desde la primera se ataque con un -3. Y nos va a dar una matriz similar. Ojo, el concepto es similar. Sería 2, 3, 1. Y aquí vamos a tener que tener paciencia. 2 por -4 sería -8. Con la de abajo sería -1. Después 3 con 4 sería -12. -12 con 8 es -4. Y 0. En el último sería 2 por 3 sería -6. Más 5, -1. Después 3 con -3, -9. Con el 4, -5. 5. Y el último, 0. Bien, encontramos una matriz similar. ¿Pero qué ventaja tiene esto? Ah, pero, Pato, fijémonos en la última columna. Tiene puro 0. Entonces, el determinante de esta matriz similar, pongámosle B para respetar la nomenclatura de acá arriba, sería 1. Estamos en una posición 3 más 1, que es par. Y el matriz, o sea, la matriz subyacente sería, mira, -1, -4, -1 y -5. ¿Y si la calculamos? Sería menos con menos más, sería 5. Ojo aquí, ojo aquí. Nosotros tenemos el menos de la diagonal propia, sería menos. En rigor ocurre esto, -1 con -4. Entonces, para no 5 enredarnos menos tanto, 4. sería 5 menos 4, un lindo 1. Lo cual coincide con los demás. ¿Ya? Entonces existen muchas formas de poder calcular el determinante. Ya vimos que cualquier fila y cualquier columna, exactamente lo mismo. Bien. La segunda, si es que hacemos operaciones elementales con la finalidad de armar los más ceros posibles, ¿nos va a agilizar el tema del cálculo determinante? Sí. Y la tercera, que es un poquito más tediosa, es usar el método Gauss-Jordan para intentar formar lo que es una matriz triangular superior o bien una matriz triangular inferior. En el caso de presencias de esos tipos de matrices en particular, triangulares en general, su determinante simplemente va a ser el producto de su diagonal. Ya, pero es un caso muy particular, y intentar formar matrices diagonales también es tedioso, así que las primeras dos formas son las más ágiles. Bien. Y esta es la ventaja del determinante. ¿Alguna duda o inquietud ante estos tres ejemplitos? No por mi parte. Súper bien. Patricio, Te escucho. la única forma entonces, o sea, jugando con esta matriz, la matriz original, ¿cierto? Ujú. Para que, o sea, si tuviera ceros arriba y ceros abajo, tendríamos que dejarla como identidad para que nos dé uno determinante, no hay otra opción. Si quisiéramos, sí, pero ahí tendríamos que hacer muchas operaciones fila y columna para llegar a esa matriz diagonal. No, pero me refiero a que coincidentemente como esta dio determinante 1, la única forma sería que las demás fueran puro 1. No necesariamente. ¿Qué pasaría si tenemos, por ejemplo, 6, un medio y un tercio en la diagonal? Pero ¿es la suma o es la multiplicación? La multiplicación. Tienes toda la razón. Sí, sí. Sorry. Sí, no te preocupes. ¿Ya? Eso es importante. Ahora vamos a leer algunas propiedades. Este no es del libro de la profe, yo las tengo que subir a un archivo eventualmente. ¿Ya?
Bueno, lo que estábamos comentando. Algunas de las propiedades son, el valor determinante no varía si se intercambian las filas por columna, es decir, que el determinante de la transpuesta es lo mismo que el determinante de la normal. En el caso que nosotros tengamos un escalar multiplicando a todo, ojo, a toda la matriz, porque recuerden, lambda A afecta a todas las filas por igual. Entonces, al salir del determinante, sale elevado al orden de la matriz. Ya, esa es una segunda propiedad. Una tercera, el determinante del producto de dos matrices corresponderá al determinante de cada uno de ellos. El matriz, o sea, el determinante de una matriz inversa, uno partido en determinante. Y esto es importante, estos son tips. Si todos los elementos de una fila o una columna de un determinante son nulos, el valor determinante es 0. ¿Ya? De la misma forma que hemos hecho... Dame un segundito. Patricio, Dime. vuelve por favor a lo que estaba mostrando. Mira, es que el profesor pasó varias de estas propiedades, pero una se la saltó. Me parece que era la 5 en la Power, pero me parece que es la 2 acá. No sé si es que los demás se acuerdan. No, sí la pasó, sí, de hecho esa es la que hablaba, que cuando tenías una matriz con un rango, o sea, que sea 0, la diagonal te da 0 el determinante, lo que estaba Ah, explicando recién. ya no, es que hubo una, la 5 como que se la saltó, pensé que era esa. No, Adelante. esta es la más clave. Si nosotros vemos una matriz con una fila llena de 0, nuestra No, mente dice, la 5 en la Power, no la 5 en este documento. ah, No no me sé cuál acuerdo es. cuál era esa, ahí me pillaste, pero creo que Es lo que que estaba fue explicando una ahora que la dijo, pasó. fue una que dijo, esta la vamos a ver después, así No, como no, que no, la pasó no, lo rápido. que pasa que quizás lo que dijo, que lo explicó esas mismas, pero sin el enunciado, lo explicó como en forma práctica. Y después, ¿cómo se llama esto? Nos mostró donde estaba en la PPT, lo mismo que le había explicado, pero con palabras, ¿cachai? Pero la explicó. Dale. Ya, el 5 es muy importante. Si nosotros vemos directamente una matriz con puros ceros en una fila, nuestra mente dice, determinante 0. Listo. Ya, esto es importante. 6 es que una consecuencia del 5, y una cosa, el ejemplo que vimos anteriormente. Si tenemos dos filas o dos columnas iguales, el valor determinante es 0. ¿Cómo nosotros podemos entenderlo? Es que si restamos esa fila con la fila de abajo, nos va a quedar una fila llena de 0 y retomamos el punto 5. Mm. Bien, después tenemos el 7. Es exactamente lo mismo. Si un determinante tiene dos filas o columnas proporcionales, el valor determinante es 0. Es como que tomásemos esa fila, la multiplicásemos por un escalar adecuado y lo restamos con la de abajo y nos va a quedar nuevamente llena de 0. Ya, a mi parecer, las 5, 6 y 7 son similares. Esta de acá es muy importante y muy distinta al 2, que dice, si todos los elementos de una fila, ojo, una fila o una columna, se multiplican por un mismo escalar, el valor determinante queda multiplicado por dicho escalar. ¿Ya? Por ejemplo, a ver si se entiende. 1, no, 2, 4, 2, 4, 3, pongámosle 5. Si nosotros factorizamos por 2 arriba, 2, pero ojo, esto es arriba, es que esto es lo difícil de entender. Vamos a la primera fila, amplificarla por un medio, por decir algo. Entonces nos queda una matriz equivalente de 1, 2, 3, 5, pero este determinante se le vio amplificado por un medio. Significa que nosotros tenemos que agregarle después al resultado de este determinante por 2. Ya es como que le quitamos. Esta es como la más difícil de ver porque aquí menciona que el escalar es por fila. ¿Ya? Lo vamos a ver después si es que nos da el tiempo por un ejemplito. Después, este está ok. Después, si una fila o una columna determinante se le suma un múltiplo de cualquier otra fila, el valor determinante no varía. Esto es lo que vimos en el ejemplo anterior, que si nosotros aplicamos solamente operaciones fila en suma, ojo, solamente sumas, el determinante no varía. Es decir, que una matriz que es similar a B, pero solamente con operaciones de suma, no cambia. Pero, aquí importante. No está. Está en el 9, perdón. Me salté del 8 al 10. Este es importante. Si un determinante se intercambia por una de sus dos filas o columnas, el valor determinante cambia de signo, pero mantiene su valor en absoluto. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros aplicamos un enroque
en la operación elemental, al momento de calcular el determinante, tenemos que anteponerle un menos. Pero ese menos, ojo, este menos lo voy a escribir de esta forma. Este menos que aparece al intercambiar fila y columna, voy a escribirlo como menos 1 elevado a m. Y ese m va a ser el número de enroques. Es decir, que si nosotros intercambiamos dos veces una fila y una columna, el signo se multiplica menos 1 por menos 1, es decir, un más. Si lo intercambiamos solamente una vez, un enroque es menos 1 elevado a 1, entonces el signo del valor absoluto que nosotros encontramos a través de ese enroque se tiene que multiplicar por un menos. Y la última, que es lo que les comentaba, que si nosotros estamos en presencia de una matriz triangular, ya sea triangular superior o triangular inferior, la diagonal multiplicada corresponde al determinante, sin más cálculos. Y aquí otras meras definiciones, que es, si el determinante llega a ser 0, la matriz es singular. Ya, dentro del lenguaje es idénticamente equivalente, no invertible. Ya el IE es medio extraño de entender, idénticamente equivalente. O a veces en inglés suena más fácil que es decir. Y si el determinante es distinto de 0, podemos decir de que la matriz efectivamente es invertible. ¿Ya? Y estas son todas las propiedades habidas por haber del determinante. ¿Ya? Estas hay que sabérselas bien porque pueden aparecer enunciados que son puras letras y hay que ir jugando con ello. Ahora, ¿en qué afecta el uso del determinante en los sistemas de ecuaciones? Si nosotros queremos resolver un sistema de ecuaciones AX es igual a B y podemos tener información valiosa del determinante. Si el determinante es distinto de 0, de esta matriz o de este sistema de ecuaciones, existe solución única. Pero, si el determinante llega a ser 0, existen dos posibilidades. O bien posee infinitas soluciones, o no posee solución. ¿Ya? Esto de aquí es mucho más práctico que andar calculando rangos por la vía de la ampliada. ¿Ya? Pero si nos da igual a 0 significa que ya hay que investigar un poquito más, pero podemos tomar decisiones más rápidas con el determinante. Bien. ¿Dudas, inquietudes? Porque lo que viene después ya es clave, pero para la próxima. El profe llegó hasta ahí mismo, yo creo que saltarse ya es adelantarse. No, por eso, hasta ahí se corta, hasta acá. ¿Ya? Así que, bueno, comencemos con la ayudantía. Lo ideal es que ustedes queden cracks, clever, con el cálculo de determinante, que no signifique un suplicio, ¿ya? ¿Por qué lo comento? Más adelante, en el curso, van a tener que calcular determinantes, nuevamente, ¿ya? Hasta cálculo multivariado, que no sé cuál es la sigla, porque ahí aparece el tema de la matriz jacobiana y la matriz jacobiana hay que calcular determinantes, pero ahora no van a ser números, van a ser x, exponenciales y cosenos y cosas raras, ¿ya? La ayudantía de hoy, bueno, estaba propuesta para 6 ejercicios. Los primeros 2 son como practiquemos y los demás ya apliquemos. El 6, bueno, regla clara. Así que para la próxima ayudantía. El ítem 1 es solamente afianzar lo que acabamos de revisar. Porque si yo les comento, Patricio, alguna estrategia para calcular determinantes, sentarse a hacerlos. ¿Ya? Usualmente cuando me preguntan o qué hay que hacer para aprender derivadas, es sentarse un fin de semana a resolver puras derivadas. Acá es exactamente lo mismo. Sentarse una tarde a calcular determinantes. ¿Ya? Así que vamos a calcular determinantes, vamos a ver cómo se corroboran en Wolfram para que tenga una herramienta para comparar. Y eso. ¿Mm? Ah, por suerte hoy día hice gran parte de las pautas, excepto este, el primero. Así que todo lo demás tiene pauta, hasta el de Kramer. No están tan explicados porque lo hice en tiempo récord, así que me perdonan, por favor.
Bien, para el punto 1. Ah, algo que no expliqué y se me olvidó. Y no está acá. ¿Dónde lo anoto? ¿Quién sabe lo que me falta? O sea, yo sé lo que me falta, pero ¿alguien podría saber qué? ¿Cómo obtenemos la inversa a través del determinante? Eso me faltó agregar. La inversa, a través del concepto de determinante y adjunta, es 1 partido en el determinante de la matriz A por la matriz adjunta de A. ¿Ya? Y aquí aparece un concepto. La matriz adjunta, la adjunta de A, es la matriz de cofactores transpuestos. ¿Ya? Cofactores. Y la matriz de cofactores, recordemos que es menos 1 y más j de los menores y j. ¿Ya? Esta es la forma que a mí en lo personal me gusta demasiado para calcular determinantes porque es muy práctica. Es llegar y calcular determinantes pequeñitos. Ya, pero hasta el 3×3. Ya cuando nos pasamos a una matriz de 4×4, se reducen a resolver puros determinantes de 3×3 y ya es tedioso. Bien. Entonces, la inversa es 1 partido en el determinante por la adjunta. ¿Y la adjunta quién es? La matriz de cofactores transpuestas. ¿Y los cofactores quiénes son? Los menores, multiplicados por un signo. ¿Ya? Eso es como el resumen. Ok, ahora sí, comencemos con la parafernalia. Bien, problema número 1. Determina la inversa de las siguientes matrices. Tenemos una matriz A y una matriz B. Idealmente que hagamos el desglose, pero yo creo que ya hemos entendido un poco la metodología. Así que lo primero que vamos a hacer va a ser calcular los determinantes de cada una de ellas. 2, la matriz de cofactores, que la matriz de cofactores corresponde a la matriz de menores. Y después la adjunta, que la adjunta es simplemente la respuesta de la anterior. Y voilà, salió determinante, o sea, salió inversa. Entonces, ¿qué tenemos? En la matriz A. Menos 2, 3, menos 7 y 2. Recordemos, matriz de 2 por 2, la más sencilla que hay, corresponde la primera diagonal para su determinante, menos 2 por 2, menos 7 por 3. ¿Ya? Nos queda menos 4, menos 21, 17. menos 4 más 21, muchas gracias. 17. Entonces, esta matriz que parecía ofensiva tiene un determinante un poco elevado, 17. ¿Ya? El valor del determinante no influye. Lo único que nos interesa es saber si es 0 o distinto de 0, nada más. Ya en otros cursos le agregan más valor a esto. Bien, tenemos que el determinante es 17. Súper. Ahora nuestra misión va a ser encontrar la matriz de cofactores. ¿Ya? Lo voy a poner C sub A para hablar de que estamos encontrando los cofactores de A. Los cofactores de A, recordemos, corresponden a el cofactor C sub IJ es menos 1 IJ en más por el menor de la posición. ¿Ya? Y él hace referencia a la matriz porque es calcular cada uno de ellos. Bien, el cofactor, esto es distinto, ojo, distinto. El cofactor de lo inversa no se amplifica por la posición. Para el determinante sí. Ahí hay dos diferencias importantes. Bien, el cofactor asociado a la primera posición corresponde a la eliminación de la primera fila y la segunda. Entonces nos queda simplemente 2. Y como estamos en la posición 1, 1, acá tenemos un más. El cofactor de la posición 2, 1, el de aquí, sería eliminar esta fila y esta columna a menos 7. Pero ojo, esta posición estamos en el 2, 1. 2 más 1 es potencia impar, es decir, debe aparecer un signo. Y menos con menos, más. Bien, el cofactor de la posición 2, 1, aquí. Eliminamos acá, acá,
nos queda simplemente 3. Pero nuevamente, estamos en la posición 2, 1. 2 más 1 es impar, el menos 1 es algo impar, negativo. Después, la posición del 2, 2, nos queda simplemente menos 2. Y como esa posición es par, nos queda un más. Bien, hemos encontrado la matriz de cofactores. Y voilà. Ahora, ya tenemos la matriz de cofactores, tenemos el determinante, y podemos ahora simplemente calcular lo que es ya la inversa. Ahí, perdón. Y recordemos, la inversa es 1 partido en el determinante de la matriz A por la adjunta de A. Pero la adjunta de A, ¿quién es? Es la matriz de cofactores transpuesto. Bien, ya. La inversa, 1 partido en 17 por el cofactor transpuesto, pero no lo vamos a transponer al tiro. Sería 2, 7 menos 3 menos 2. Y esto transpuesto. Y la transpuesta sería 2, 7 menos 3 y menos 2. Y voilà, hemos encontrado la inversa de una matriz de 2 por 2 a través de la adjunta y el determinante, los cofactores y los menores. ¿Ya? La metodología es lo importante. Partimos por determinante, cofactores y transpuesta. Y se acabó. Así encontramos la inversa. Ya en la práctica, ustedes ya van a poder hacer este cálculo. Hacer este cálculo de inmediato. Porque de 2 por 2 no es necesario hacer tanta parafernalia de separar el proceso. ¿Ya? Pero esto es en gran medida. Ahora, ¿cómo nosotros esto podemos corroborarlo? Tenemos, no sé si la semana pasada lo comenté, tenemos Wolfram. Ya no sé si estarán familiarizados con él. Es un programa matemático que cuesta, o sea, sí, cuesta $1 en la App Store y en Play Store también. Y nos permite hacer muchos cálculos importantes. Bien, ¿cómo nosotros podemos ingresar una matriz? Acá se usan llaves curvilíneas y por cada fila tiene una llave, ¿ya? Es decir, la primera fila, ojo, una llave curvilínea general y otras llaves curvilíneas por filas. Entonces, primera fila sería menos 2,3, ¿cierto? Sí. Bien, después, segunda fila, menos 7,2. Cerramos fila y cerramos el general. Y para determinar la inversa, inverso. Ahora resuelve que es lo mismo si no quedo como payaso. Ya, súper. Acá un poquito más abajo está la inversa. Nos damos cuenta que dice, resultado, 1 partido en 17, 2 menos 3, 7 menos 2. Voilà. El procedimiento que hemos realizado ha sido exitoso. Y hay veces, no siempre, que nos puede ofrecer el paso a paso de la solución. Y ahí nos comenta un poco lo que él hizo. Ya no necesariamente va a encontrar todos los pasos que nosotros hemos comentado. Este puede ser una forma de ayudarnos. Y bueno, no sé si en el curso se va a alcanzar a ver lo que son la diagonalización. Creo que no. Pero bueno, habla de la ortogonalización, así que puede que sí. Un poquito más abajo nos enseña más información que es pertinente a la característica de la matriz asociada, que es cuando aparece el polinomio característico, los valores propios, los vectores propios. Y estos son como conceptos un poquito más profundos de las matrices. Bien, pero ya Disculpa, tenemos... ¿tú tienes la aplicación o lo estás viendo por internet directamente? No, tengo la aplicación, la app. Ah, sí, porque creo que la que es por internet directamente no sé si muestra los pasos, porque yo también la he ocupado, pero No no me entrega sale mucha la opción. información. Claro. Yo recomiendo, bueno, no sé si ahora habrá subido de precio, pero pagar $1 por toda esta potencia de aplicación es muy buena. Y como anécdota, para que no piensen que solamente es para matemática,
ustedes pueden colocar Nicolas Cage, pero curva. Como anécdota, se supone que esto lo había explicado hace como 3 años en tierra. Y voilà, tenemos la curva de Nicolas Cage. Y si quieren ser más pretenciosos, ya, pongamos Chile. Y nos va a dar toda la información geográfica y, bueno, todo lo asociado a la información. Chile, la bandera, la demografía, la población y bueno, otros indicadores más. Así que Wolfram es más que matemáticas, solamente que tiene Wolfram Alpha, nombre de matemáticas, así que hay que darle fe. Aquel o aquella, también, como paréntesis, si le gusta programar, está la versión de escritorio y la universidad entrega licencia por ello, ¿ya? El que quiera obtenerlo me manda un mail y le mando más o menos un instructivo. Oye, me metí recién al Wolfram, por el Play Store sale 2 lucas. Para mí, 2 lucas lo vale. No, te digo, no, sí, está bien, pues, pero sale, no tenéis que hacer como la conversión, sale directo, sí. Sale Ya 2 lucas. súper. Ya, así que a invertir 2 lucas porque esto le puede servir de aquí hasta 3, 4 ramos más. Bien, este es el primer determinante. Ya, vamos con el segundo. O sea, la inversa, perdón. Ya, yo hoy día o mañana les voy a subir dos archivos más a la carpeta de ayudantía. Uno es resúmenes de propiedades y dos es, el archivo lo tengo desde el 2014, que dice cómo calcular una matriz de 3×3 sin morir. ¿Ya? Que es casi lo mismo que estamos viendo ahora. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros queremos calcular la inversa de una matriz más grande? La estrategia es exactamente la misma. La gran diferencia es que ahora tenemos que calcular esos subdeterminantes, no como en el anterior que era el valorcito. Ahora no hay que hacer los respectivos cálculos. Bien, entonces tenemos de nuestra matriz V, voy a intentar copiarla acá. Ya, me enredé solo. Bien. Primero, determinante. Aquí vamos a aprovechar las estrategias que hemos obtenido con el breve resumen. ¿Qué va a hacer? Podemos calcular el determinante posicionándonos en alguna fila o en alguna columna, pero ¿existirá otra forma? ¿Existirá un pasito más? Aplicar operaciones elementales, ¿no? Sí, para Así dejar es. dos ceros en una misma fila o columna. Exacto. Entonces, yo creo que es más que obvio o más que visible que la primera fila nos puede ayudar en la última, ¿no? Claro. Entonces, También si eliminamos el 2 queda la triangular, ¿o no? es que justamente si nosotros con este 2 matamos este 2, nos queda un elemento acá. Entonces ahí no obtenemos la virtud de la triangular. Ah, gracias. Hubiera sido bonito si es que esto hubiera sido un 0. Ahí nos queda joya. Bien, entonces, vamos a aplicar una operación elemental que va a ser atacar a la tercera desde la primera con un -1. La matriz similar nos queda 2, 2, 0, 0 menos 1, 3, 0, -2 y 5. Y como nosotros ya estamos cracks para los determinantes, el determinante de esta matriz B va a ser... ya. Ojo, esto es distinto a los cofactores. El determinante sí o sí tiene que amplificarse por el numerito. Sería 2... Ojo, aquí nos estamos fijando en esta primera columna. Sería 2 por el determinante adyacente. Ya. -1, 3, -2 y 5. Y bueno, en rigor, -0 más 0. Que son los aportes de estas dos posiciones. Y este determinante de aquí, chiquitito, nos queda 2 menos, voy a hacerlo paso a paso. -1 por 5, menos -2 por 3. Y nos queda un lindo 2 menos 5 Más 2, ¿no? más 6. 2. Ahora sí.
E1. Súper. Entonces, obtenemos ya que el determinante es 2. Ya si nos percatamos, tenemos una matriz un poco más grande, pero no fue tan tedioso. Ya tenemos que aprovechar el tema de las operaciones elementales. Listo. Tenemos el determinante. Ok. Ya, filo, dejarlo ahí. Y lo que nos faltaría ahora, ahora hay que tener un poquito más de paciencia. La matriz de cofactores B va a ser, si nosotros nos posicionamos en esta fila, obtenemos este determinante que va a estar asociado a esta primera posición, ¿cierto? El 1, 1. Y así sucesivamente. Ya así hay que tener paciencia. Estrategias, no, con calma nomás. Entonces, la posición 1, 1. Eliminamos fila, eliminamos columna. Nos queda el determinante de menos 1 por 5 de 0. Sería menos 5, ¿cierto? Menos 5, sí. Menos 5. Bien, después, posición 2, 1, 2, perdón, 1, 2. Tenemos este de aquí y este de acá. 6. Sería menos 6. Y como estamos en una posición que lleva claro. un menos, no, está bien, está bien, está bien. Sí, pues, por el... Y como tenemos una posición que es con menos con menos, más 6. Después tenemos posición 1, 3, 0, menos con menos, ojo ahí, sería 2. Y como la posición es par, conserva el signo. Claro. Ahora, posición 2, 1. 2, 1. 10, ¿cierto? Sí. Pero ahora estamos en una posición negativa. Menos 10. 2, 1, menos 10. Ahora la posición 2, 2. Tenemos 10 con 0, 10. Pero aquí Es estamos en par. una posición par. Entonces nos queda 10. 10. Después, posición 2, 3. Nos queda el determinante 2, 2, 2, 0. No, Menos 4. Menos 4. Más Y el 4. signo, más 4. Súper. Más 4. Después la posición 3, 1. Nos queda 6. Sí, Sí. Y como estamos en una posición positiva, se queda conserva. igual. Después, posición 3, 2. 6 negativo. Menos 6. 6. Y como estamos en una posición negativa, menos 6. Después, posición 3, 3. Menos 2. Menos 2. 0. A ver, menos 2, menos 2. Ah, 0. Ahora sí. Pero ojo, esta diagonal está multiplicada por 0. Sí, pues Sí, 0. sí, está bien. Entonces, menos 2 y conserva el signo porque estamos en una posición positiva. Y listo. Voilà. Tenemos la matriz de cofactores, tenemos el determinante y estamos listos y dispuestos para la inversa. Entonces la inversa de B es 1 partido en el determinante, que es 2. Y aquí vamos a hacer rapiditos. La respuesta de la cofactores. Tomamos fila, colgamos columna. Tomamos fila, colgamos columna. Tomamos fila, colgamos columna. Menos 5, 6 y 2. Menos 10, 10 y 4. 6, menos 6 y menos 2. Y voilà. ¿Ya? Bueno, si es que este número del 1, 1 fuese, no sé, divisible por 2, yo les recomiendo que dividan todo. Pero en este caso, dejarlo un medio afuera no significa mucho, ¿ya? Si esto, no sé, por algún motivo hubiera sido 8 o menos 4, ahí amplifican todo por un medio y se simplifica el asunto. ¿Ya? Ahora en el caso que ustedes quieran corroborar esto en Wolfram, es exactamente la misma metodología. Llaves generales, primera fila, menos 5, 10, 6, coma, segunda fila, 6, 10, menos 6, tercera fila, 2, 4, menos 2. Y el cierre general que se me quedó arriba. Y le ponen inverso. ¿Ya? Y les va a dar exactamente lo mismo. Wolfram puede tomar la misma decisión que estábamos conversando recién, si es que este un medio lo traspasa o no al menos 5.
Ya, pero eso es decisión de Wolfram. No, ya se escapa de nosotros. Y eso, chicos, así nosotros tenemos una forma, comillas, sencillas de determinar la inversa de matrices de 2×2, 3×3, y de 4×4 ya se vuelve un poquito más lento. ¿Ya? Ahí hay que pensar en evaluar si es que las operaciones Gauss-Jordan le hacen el peso a los cofactores o no. ¿Y quién da eso? La experiencia. Y para obtener experiencia hay que hacer ejercicio. ¿Bien? ¿Alguna duda o inquietud? Yo voy a corroborar la inversa. Voy a... Ya. 2,2,0. 0,1. Ya. Les voy a mostrar rápidamente lo que es Wolfram. Ya, se supone que ahora están viendo mi escritorio, ¿cierto? Sí. Ya, ventana ampliar 150, ventana ampliar 200. Bien. Este vendría siendo Wolfram de escritorio. Es un poco, bueno, de programación, si se dan cuenta, tiene entradas y tiene salidas. No tiene relación con ningún lenguaje, ya sea Python, Java o algo así, sino que es diseñado para matemática y tiene cierta estructura. Pero algo que ya vimos es cómo ingresar la matriz y nos da la misma matriz bien fea. Wolfram de la aplicación te la devuelve como matriz como tal. Y para corregir eso uno ingresa matrix form y nos devuelve la matriz con formato, ¿ya? Pero tema de el que quiere investigar. Y nos percatamos que la matriz inversa que nos entrega es esta de Disculpa, acá. pero no estamos viendo, no estás compartiendo pantalla. Sí, Sí, sí la vemos. Sí, sí estamos está. partiendo. Quizá hay que cambiar algo, parece. Que la otra vez le pasó lo mismo a otra compañera. A ver, pero voy a dejar de Veo todos compartir. los cuadros nomás. Ya, voy a dejar de compartir y no quiero Sí, equivocarme. eso pasó. Compartiste nuevamente y ahí todos lo vieron. Dame un segundo. Screen one. Ahora sí. Me cuentan, por favor. Ahora Se sí. ve. Súper. Entonces, como les comentaba, el ingreso de la matriz B es exactamente lo mismo que vimos en la aplicación. Claramente, es como es de computador de escritorio, no lo toma como una matriz, sino que lo ve como acumulación de vectores, porque al fin y al cabo esto es un vector fila, esto es otro vector fila, entonces los ve como vectores fila. Si le quisiéramos dar more formato, matrix form, y nos da el formato de la matriz. Pero lo que nos interesa es la inversa. Entonces tenemos que la matriz inversa de B, bueno, le tengo que quitar el formato, si no nos genera una redundancia, y nos entrega esta matriz. Si nos percatamos, optó por dividir por el 1/2. Y para ver lo que nosotros obtuvimos, lo amplificamos por 2 y nos damos cuenta que es -5, -10, 6, 6, 10, -6, 2, 4, -2, que es exactamente lo mismo que obtuvimos. Bien, ahora, la aplicación de escritorio, como la universidad nos da licencia, nosotros con un pequeño pasito, con doble igual, chuta, le agregamos 2 veces un igual al comando, si se dan cuenta cambió la letra, cambió todo, y lo ejecuta, y nos muestra Wolfram Alpha de aplicación, o web, si es que carga esto. No, bueno, tengo que quitar algunos atributos. Inverso. Lo toma como, como si fuera de aplicación. ¿Bien? Entonces, si nos percatamos, nos da el mismo resultado que nosotros tuvimos en el cuaderno. Y ya. Entonces, la aplicación de escritorio nos puede servir tanto para algún fanático de la programación o alguien que no le pega mucho y solamente escribe palabritas. Entonces, hay de todo. ¿Bien? Ese es una pequeña pincelada de Wolfram. Disculpa, Patricio. Te escucho. Esa aplicación para escritorio que tú dices y esa licencia es para el software en Apple o Macintosh o Eh, para Windows.
Windows, Mac, y no estoy seguro sobre Linux, pero se supone que sí debería tener soporte para Linux. O sea, que como Oye, veo que tú usas Mac, por eso te pregunto. No, es multiplataforma. No, yo antes de tener Mac tuve un Windows en la universidad, así que sí, sirve para Windows. Por la ayudantía te compraste un Mac. No, me cambié por Mac. A ver, ¿en qué año me cambié a Mac? En el 2016. Es que mi computador era un HP G algo, no sé, era lento. Mac me cambió la vida completamente. O en realidad Apple. De hecho, ahora tengo puras cosas Apple. No solamente por el fanatismo, sino que la integración que tiene. Por ejemplo, yo puedo copiar una imagen desde el computador y pegarla Sí, acá pues en más, es en mucho el más tablet. práctico para hacer clases, de hecho. Sí, y bueno, y también lo uso mucho para programar. Programo mucho en Mac. No sé por qué los programadores en general tienen odio, pero yo estoy fascinado con la programación en Mac. De hecho, Visual Code, Python, Anaconda, Spider, Jupyter, es tan estándar la programación ya que... Y el sistema, el flujo. Ya, mi computador es un Mac mini, es un computador así. Lo tengo prendido todo el día y no le pasa nada. Me sorprende. Pero bueno, eso es conversación para al final. Bien, estrategias para determinante, fácil. Estrategias para inversas, hasta 3x3 es fácil. 4x4 ya es pegarse una maratón de media hora. Puede ser más. Ya, así que paciencia. Lo que vamos a abordar ahora, si es que nos da el tiempo y la pasión, abordar el 2, 3, 4. Bien. Son rapiditos, no son tan tediosos. El que necesita más análisis, el quinto y el sexto, pero eso nos va a dar tiempo ya para la próxima ayudantía. Bien. Ah, por ejemplo, claro, yo no usaría AutoCAD en Mac, se me va la espalda. O sea, sí existe una plataforma, pero no es la misma que es Windows y me gusta más la de Windows que la de Mac, en AutoCAD, por decir algo. Bien, tenemos tres preguntas que están asociadas muy al concepto de inversa, pero no al cálculo como tal, solamente el 2. Pero el 3 y el 4 es trabajar algebraicamente, ya con letras, con cosas más abstractas. ¿Ya? Por ejemplo, el primero, bueno, estos tres ejercicios la verdad son sacados de una prueba, de varias pruebas que fui compilando, pero no son tan descabellados, eso es lo importante. Uno dice, encuentra una matriz A tal que cumpla esto, ¿ya? Aquí lo que nosotros tenemos que hacer es, como hemos hecho alguna vez en la vida, despejar, pero aquí tenemos que despejar bajo el concepto de inversas, o sea, bajo el concepto de matrices en general. Yo les recomiendo, cuando tengamos que realizar un despeje teórico, tener todo teórico, para no tener que discutir o tener que escribir tanto esta matriz en particular que es la del lado derecho. Es decir, yo esta matriz 2111 la vamos a llamar V y nos va a quedar un sistema de la siguiente forma. La identidad, dos veces la matriz compuesta, es igual a B. Es solamente por un tema de orden, ¿ya? El que quiera escribir la matriz completa, ningún problema, pero solamente un poquito más de orden. Entonces, nosotros queremos encontrar A. Vamos a aplicar todas las estrategias que tenemos disponibles a este procedimiento. Consulta, Patricio. Te escucho. La T minúscula es lo mismo que ahora mismo, ¿verdad? Sí, T o T, Es que transpuesto. usualmente en las fórmulas serían con T mayúscula, por eso te pregunto. No, exactamente lo mismo. Ok, Bueno, aquí entra mucho el concepto de los autores. Yo soy mucho más partidario de las minúsculas, de las potencias. Pero hay otros autores que prefieren las mayúsculas y hay que llegar al consenso de que son las mismas. ok, perfecto. Bien, nuestra misión es despejar A, que está acá adentro de una inversa. Entonces, lo ideal sería que esta inversa se fuera a otro lado. Entonces, vamos a aplicar el concepto de aplicar inversa a ambos lados de la ecuación. Recordemos que inversa con inversa nos da la matriz original. La original. Entonces nos queda I menos 2A transpuesto y esto nos queda inversa. Como acá vamos a pensar que son letras, las matrices se pueden sumar y restar sin ningún problema, quedándonos
y menos b elevado a menos 1 es 2a transpuesto. El 2, como es un escalar, el escalar puede pasear en cualquier parte de la ecuación, quedándonos, por ejemplo, un medio inversa b elevado a menos 1 es a transpuesto. Después nos queda, ya, lo último que nos faltaría sería que aplicásemos transpuestas a ambos lados de la ecuación. Un medio inversa b a la menos 1 transpuesto, y la transpuesta de la transpuesta, la original. Ahora, lamentablemente no existe propiedades de transpuesta para en caso de sumas, entonces nuestra operación o nuestro intento de despejar quedó hasta acá. Y ahora sí nos faltaría simplemente hacer la operación de la identidad menos la inversa, después calcular la transpuesta y finalmente amplificarla. ¿Ya? Algo que me faltó comentar, la transpuesta de un medio, por decir algo, un medio por C transpuesto es lo mismo que un medio por C transpuesto. ¿Ya? En los medios no se ve afectado. Ahora vamos a tener que ir a buscar el B que nos quedó arriba y a encontrar su inversa. Bien. Ya. Entonces, rápidamente, el público, ¿qué me pueden comentar sobre su inversa? Es distinto de 0. ¿Es distinto de 0? ¿Y vale? 1. Y vale 1. Súper. Bien. Recordemos, la inversa de una matriz, o sea, el determinante de una matriz de 2 por 2 corresponde la multiplicación de los elementos de la diagonal menos lo de la otra diagonal. Ahora discutamos rápidamente la matriz de los cofactores y después aplicamos la respuesta de ese cofactor. Tenemos rápidamente la posición 1, 1, nos queda un lindo 1. Después la posición 1, 2, nos queda un lindo 1. Pero como estamos en presencia de una posición Menos negativa, 1, ¿no? menos 1. Después la posición 2, 1, nos queda un lindo 1. Pero lamentablemente, Menos 1. posición negativa. Y el último, 2, 2, 2. El 2. Ya el 1 partido en 1 no hay mucha gracia que hacerle. Entonces simplemente transpuesta. 1 menos 1, menos 1 y 2. ¿Voilà? Ya tenemos lista la inversa. ¿Qué nos faltará ahora? Esto es parte 1, por decir algo. Parte 1. Lo voy a poner acá en azul. 1. Primer pasito. El segundo paso. El segundo paso sería la identidad menos B invertido. La identidad nos queda 1, 0, 0, 1, menos 1, menos 1, menos 1 y 2. Voy a repasar algo que, porque no alcanzé a hacer la ayudantía de esto. Yo creo que es más que obvio, que se resta posición por posición, o se suma posición por posición. Entonces nos queda 1 con menos 1, 0, 0 con menos menos 1, 1, 0, menos menos 1, 1, y 1, menos 2, menos 1. Bien. Después, ¿qué nos queda? Ya. A esta operación, lo que nos faltaría ahora sería la respuesta. Bien. Uy, perdón, estoy un poco resfriado. 3. Sería la misma operación anterior, el I menos B a la menos 1, transpuesta ahora. Y la respuesta, 0, 1, 1 menos 1. Y por cuarto, amplificar por un medio, ¿no? Un medio, la identidad de menos B a la menos 1, transpuesto. Es decir, 0, un medio, menos un medio.
Ya hemos determinado nuestro problemita, que partió desde una ecuación, y nos quedó una matriz no tan fea. Bien. Aquí lo importante es no marearse con el despeje. ¿Ya? Tener claro bien las propiedades, aunque de momento creo que no han presentado mayor dificultad. ¿Ya? Pero para poder abordar esto necesitamos haber acumulado el concepto de transpuesta, el concepto de inversa, en muchos ámbitos, en el sentido de determinar una inversa, en aplicar la inversa para la ecuación, algo que discutimos la ayudantía anterior, o sea, la clase de consulta anterior. Y aquí tenemos el problemita. Consulta inquietudes, en novedades. Nada por mi parte. No, está súper clarito. Muchas gracias. Vamos con el tercero. El caballo. Uno de estos tres problemas no me acuerdo, pero fue uno de mis certamen. O control. No, bueno, por ahí tengo los archivos. A ese nivel me acordé cuando me comentaron que estuvieron buscando archivos desde el año de la Cocoa. Me acordé. También buscando archivos del año de la Cocoa. Bien. El problema número 3 es ¿sabe o no sabe? ¿Ya? Porque tenemos que aplicar muchas propiedades de determinante. Nos comentan. Tenemos una matriz A y una matriz B, ambas cuadradas de potencia, o sea, de orden 3, tales que el determinante de A es menos 2, el determinante de B era menos 1 es 3, y nos están preguntando cuál es el valor de la expresión 3A cuadrado, B transpuesto, su determinante. Bien, así que aquí tenemos que acordarnos de muchas cosas. Vamos a enlistarlas, para que nos acordemos. Lo primero que tenemos que acordarnos es que el determinante de un escalar por la matriz, pongámosle matriz A, esto, el azul es recordemos, por si acaso. Y estamos bajo el supuesto muy importante, bajo el supuesto de orden 3. Significa que el escalar puede salir del determinante siempre y cuando éste salga con potencia cúbica, por el orden. ¿Ya? Determinante de A. Después tenemos otra propiedad muy importante, que el determinante de multiplicación de dos matrices es el determinante de cada una de ellas, multiplicadas. Bueno, algo que no se nos olvide, que el determinante de una matriz transpuesta es lo mismo que el determinante de la misma matriz. ¿Cuál más me falta? Ah, el determinante de una matriz elevada a una potencia es lo mismo que el determinante elevado a dicha potencia. Ah, y por último, que el determinante de una matriz inversa es 1 partido en el determinante de dicha matriz. En resumen, para poder abordar este problema, tenemos que recordarnos de 5 propiedades del determinante. Se nos olvidó uno y el problema quedó cojo. Bien, este es el recordemos. Recordemos. Ahora, ¿cómo vamos a aplicar ese recordemos? Nosotros tenemos toda la información necesaria para poder abordar este problema. Vamos a hacer el desglose uno a uno y cuando ya lleguemos a la parte final, vamos a reemplazar los respectivos valores. Tenemos que el determinante de 3a al cuadrado de b transpuesto es, ¿ya? Primero que todo, este 3, ¿cómo puede salir del determinante?
¿Un tercio? La propiedad 1. Con la propiedad número 1, ¿cierto? Ya, hay que corregir eso un tercio. Ah, ya, sacar el... Acá este 3 viene de estas dos matrices. Recordemos, esta matriz A tiene orden 3 por 3, independientemente de la potencia, porque es cuadrada, y se está multiplicando por una matriz que también es 3 por 3. Entonces, esta matriz resultante es de 3 por 3 también. Entonces, al salir del determinante de una matriz de orden 3, tiene que salir con potencia cúbica en este caso. Es decir, 3 elevado a 3. Pero nos queda el determinante de a al cuadrado y de b transpuesto. Listo, hemos usado la primera propiedad. Ahora vamos a aprovechar de que tenemos dos matrices multiplicándose, ya independientemente de que acá sean a al cuadrado y b transpuesto. ¿Alguien me iba a preguntar algo? Sí, si fuera 4a cuadrado b traspuesta, sería el 4 a la cuarta. 4 al cubo, se mantiene el cubo. Al cubo. El coeficiente, sí. Porque La duda. el orden de las matrices es de 3, 3 por 3. Ah, ya, si fuera de orden 4 por 4, ahí sí sería elevado a 4, ¿no? Claro, por ejemplo, Ya. mantengamos el 3. Aquí mantengamos el 3 y aquí supongamos, supuesto, que son, pongámosle otro orden, orden 5, orden 5 por 5. Entonces, al salir del determinante, este 3 sale como 3 elevado a 5. Ya, vale. Ya, gracias. Y que como se dio el caso que era 3, entonces uno asumió que a lo mejor era porque era 3, estaba multiplicado por 3. Claro, es que este 3 está mal pensado para generar confusión, para que poner al estudiante en duda. Vale. Bien, ya hemos empleado la primera propiedad. Ahora tenemos la multiplicación, ojo, tenemos la multiplicación de dos matrices, independientemente que una de ellas esté al cuadrado y una tenga la respuesta. Da lo mismo, son dos matrices. Es como si esta matriz fuese X y esta matriz fuese Y. Determinante de X por Y. Entonces vamos a emplear la segunda propiedad. Vamos a respetar el 3 al cubo. Nos queda el determinante de A al cuadrado por el determinante de B transpuesto. ¡Súper! Hemos empleado la segunda propiedad. Ahora, por otro lado, nosotros sabemos que el determinante de una respuesta es lo mismo que el determinante original. Entonces estaríamos empleando la tercera propiedad. Con el B. Exacto. R al cubo, determinante de A al cuadrado por el determinante de B. Bien. Nos faltaría abordar ahora el determinante de A al cuadrado. Nosotros sabemos que cuando tenemos una potencia involucrada en la matriz, este en su determinante sale como potencia también. Es decir, 3 al cuadrado por el determinante de A ahora, pero este ahora al cuadrado. Listo. Hemos Ahí usado... ahí me perdí, disculpa, ¿por qué cambia de 3 a 2 el... Ah, no. Ese fue error mío. Sí, pues sí, Ah, ya. sigue siendo cubo, sigue siendo cubo. Ya, sí. Que como estaba pensando en 2, puso en 2. Vale. ¿Ya? Listo, tenemos todo casi listo. Ojo, casi listo. Tenemos acá, ¿tenemos la información del determinante de A? Sí, impecable. Pero no solo no tenemos la información del determinante de B, tenemos la información del determinante de B a la menos 1. ¿Ya? Es aquí que vamos a usar la quinta propiedad. Que el determinante de una matriz inversa es 1 partido del determinante. Aquí lo voy a poner acá en abajito. Última propiedad, en azul. Última pro. ¿Qué vamos a usar? Que el determinante de B a la menos 1 es 1 partido en el determinante de B. Pero, ¿quién es el determinante de B a la menos 1? Es 3. Entonces, acá reemplazamos por 3. Es 1 partido en el determinante de B. En consecuencia, el determinante de B es 1 tercio.
Y ya estamos listos. Ya, todos sabemos que 3 al cubo es 27. El determinante de A está por enunciado. Y el determinante de B lo acabamos de calcular. Lo que nos falta ahora, reemplazar. Con cuidado. 27 por el determinante de A, que es menos 2. Pero este es el cuadrado. Y por último, por 1/3. 27 por 4 por 1/3. Claro, 27 tercios es 9. 9 por 4, 36, ¿no? Ujú. Y hemos calculado el problema propuesto. ¿Ya? Lamentablemente este problema es, bueno, yo prefiero llamarle sabe o no sabe, más que se acuerda o no se acuerda, porque, bueno, les voy a mostrar no tengo Dropbox descargado. La tabla de resumen que les voy a mandar de las matrices, aunque ya le evaluaron la mitad de las propiedades, es algo extenso. Ya el resumen no es de la universidad, por si acaso, es algo que encontré yo en mi tiempo de estudiante. En donde, por ejemplo, este resumen tiene todo, literalmente todo. ¿Ya? Es de la Universidad UNAM. No sé cómo se llamará, la verdad. Entonces, en las pruebas, usualmente, los certámenes número 1 de álgebra es todo este resumen y hay que sabérselo de memoria. ¿Ya? Justamente estamos en la parte final, que aquí tenemos propiedades de determinante y aquí propiedades de inversa. Son dos cosas que hay que saber. Y ustedes ya se enfrentaron a todos los demás temas. Ya, esta parte de acá, del J, no lo pesquen, propiedades de la conjugada. La conjugada está pensada para matrices complejas, con números imaginarios. Ya. Ya. Así que no lo pesquen. Todo lo que diga conjugada, no. Bien, ese es el problemita. Dado el tiempo, vamos a resolver el último. Y ya con eso estamos. Que está aquí. A mí se me perdió el lápiz. Y sin lente soy ciego. Patricio, no sé si lo hablaron, que recién pude conectarme. La pregunta, ¿tú nos puedes facilitar guías resueltas para poder confirmar lo que vamos aprendiendo? Porque en el aula no hay. Ya. Justamente estamos hablando de cómo ustedes pueden corroborar la información que es con Wolfram. Y lo otro, sí, tengo que estoy armando un Dropbox recién, así que les voy a dejar en la misma sección del link para unirse a la ayudantía, el link de Dropbox, para que tengan acceso al material. Gracias. Ya, porque... Bien, vamos con el último problema, el número 4. Dice, si A y B son matrices, ojo, no singulares, de orden n, y tenemos esta ecuación. Nos piden demostrar que la menos 1 es BA. Un breve resumen. ¿Qué significa una matriz no singular? Se puede invertir. Súper. Significa que primero existen A la menos 1 y B la menos 1. ¿Ya? Esto acá es una premisa que sale del enunciado, pero lamentablemente dentro de los procedimientos uno tiene que especificar por qué uno lo está haciendo. Ya no es como que uno dice, ya multiplico por A la menos 1 y aparece la identidad. No. Hay un fundamento de por medio, que es que del enunciado nos dicen que existen. ¿Ya? Primero existen A la menos 1 y B la menos 1. Por otro lado, en el caso que acá existirán como potencias o cálculos de determinante, el tema de la información del orden nos puede dar un poco de información si es que existe un escalar que deba salir, ¿ya? Así que hay que estar atento a todos los detalles. Y nos dicen que a partir de B transpuesto, X transpuesto y A transpuesto, y esto igual a la identidad, nos piden encontrar o demostrar que X a la menos 1 es B por A. ¿Ya? En resumen, lo que nosotros tenemos que encontrar es X y ver si efectivamente ese X invertido es B por A. ¿Ya?
al fin y al cabo esta pregunta es aplicar propiedades. Y la primera de ellas es, ¿qué me podría decir? Queremos despejar X. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Pasar el B para el otro lado. Intentar estos dos de acá, pasarlos para allá, ¿cierto? Claro. Ya. No lo quería hacer así, pero démosle. Se Lo supone que está vamos a llegar. multiplicando. Sí, no, hay que tratarlos con cuidado cuando se están multiplicando. Lo partió No. por ahí. Hay que hacer que se anulen de alguna manera, que valgan 1. Sí, ese es el truquito, ¿ya? Pero a mí en lo personal me incomodan un poco las transpuestas, ¿ya? Así que abordemos primero las transpuestas. Vamos a aplicar la transpuesta en ambos lados. La transpuesta de la identidad siempre va a ser identidad, no hay por dónde. Pero aquí nosotros tenemos que tener cautela. Tenemos que recordar primero que todo, que la transpuesta de una multiplicación es el cambio o el enroque de sus productos. Es B transpuesto por A transpuesto. Pero acá nosotros tenemos una terna, un triplete, 3 productos, que tenemos que operar con cuidado. Lo ideal es que uno junte y vaya trabajando. En este caso es como que acá tengamos un B y aquí un I grande. 2 matrices. Entonces, al aplicar este concepto de transpuesta, significa que este pasa a ser primera posición, transpuesto, y este segundo, transpuesto, transpuesto. Ya vamos a anotarlo. Tenemos X transpuesto por A transpuesto, transpuesto por B transpuesto, transpuesto. Y la identidad transpuesta es la identidad. Seguimos trabajando o operando. Acá sí tenemos un producto en que están transpuestos, entonces se enrocan nuevamente. Sería A transpuesto, transpuesto, por X transpuesto, transpuesto, por B transpuesto, transpuesto. Un poco extraño, ¿no? Y la identidad. Y ahora el transpuesto, el transpuesto, el transpuesto, el transpuesto, el transpuesto, el transpuesto, es lo mismo. A, X, B y N. Y aquí quizás podemos establecer una conjetura. Ojo, una conjetura. Disculpa que me perdí un poquito. Al principio cuando hiciste el paréntesis azul, ¿por qué ¿Ya? esta función, por qué tomaste los dos, el X con el A, esta función de... Indiferente. Ah, ya, vale. Si tú quisieras tomar estos dos como una matriz, ningún problema. También, vale. Sí. Ya, lo que le estaba comentando, uno podría establecer una conjetura con esto. Si se percatan, AX, B transpuesto es lo mismo que B transpuesto, X transpuesto, A transpuesto. Uno podría establecer una conjetura, que cuando nosotros tenemos 3 matrices multiplicando y estas se transponen, solamente se enrocan la primera con la última, que es lo que acabamos de hacer ahora. ¿Ya? No necesariamente se lo tienen que aprender, sino que notemos que podemos establecer una propiedad. Listo, tenemos A por X por B y esto es la identidad. No perdamos el norte, nuestro objetivo es despejar X. Ahora, nosotros no podemos pasar dividiendo estas matrices como si fueran una escalar, no se puede. Para ello nosotros tenemos que aplicar estrategias como multiplicar por la izquierda o por la derecha convenientemente. Por ejemplo, nosotros vamos a multiplicar por la izquierda la matriz inversa de A. Aquí estoy haciendo idea o alusión de que voy a multiplicar por la izquierda de todo, en toda la ecuación, por la izquierda. Nos quería A a la menos 1, A a la menos 1, por A, X y B. Y esto nos queda A a la menos 1 por la identidad. A a la menos 1 con A, por propiedad inversa, nos da la identidad. Identidad XB. Y ojo, cualquier matriz por la identidad nos da la matriz. Y lo mismo acá. La identidad por estas dos matrices, nos quedan esas dos matrices. Bien, ahora nos falta que ese B desaparezca de alguna forma.
Vamos a multiplicar por la inversa de b a ambos lados, pero en particular ahora por la derecha, quedándonos x a x b a la menos 1 a la menos 1 por b. Y nos queda b con b inverso, o sea, b y su matriz invertida. Te escucha. ¿No la identidad o no? Queda La identidad. Y la identidad por cualquier matriz, la matriz, en la misma. Como y nos neutro. queda esto acá. El elemento neutro es similar al 1, al fin y al cabo. Ya existen autores dentro de algunos libros que en vez de escribir la identidad, simplemente escriben un 1. Ya, es un abuso de notación tremendo, pero hay autores que lo hacen así. Listo, hemos encontrado x. Pero lo que nos estaban pidiendo demostrar es el x invertido. Entonces, para encontrar el x inverso, vamos a aplicar la inversa a ambos lados de la ecuación, quedándonos así, x a la menos 1. Y recordemos, otra propiedad. Queda la misma por- cuando... Ah, cuidado. Ah, no, Se verdad, al intercambian revés. también. Ah, verdad que están. Está La sola. respuesta con la inversa, cuando se está multiplicando, también se enrocan. Existe un Ya. enroque. Entonces nos queda b a la menos 1 a la menos 1 por a la menos 1 por menos 1. Y la inversa de la inversa nos da la original La original. y la original. Ya hemos llegado, bueno, un poquito más arriba se alcanzará a ver, bien chiquitito, lo solicitado. Pero lo importante acá, nuevamente, recae en saber usar bien las propiedades de transpuestas, usar bien las propiedades de inversa, ya sea multiplicamos por la izquierda, multiplicamos por la derecha, respectivamente. Y lo otro, y más fundamental, es que este procedimiento que estamos haciendo acá, el multiplicar por sus inversas, nacen netamente por una premisa del enunciado, de que existen. Si es que no nos dijeran eso, nosotros podríamos poner en duda el problema. Existen. Dame un segundo. ¿Existen B a la menos 1 y B a la menos 1? Te escucho. Cuando dice colocar que la inversa de A o la inversa de B por la derecha o la izquierda, finalmente se colocan donde al lado que yo quiero sacarlas. Sí, idealmente que estén acompañados por su función normal para que ésta en un futuro se transforme en la identidad. Y justamente para lograr eso, esta A inversa tiene que estar a la izquierda. Porque si por ese motivo la colocamos acá a B Se va a la la menos X. 1, no es que se vaya la X, sino que no pasa nada. Verdad. Se Nos combina. quedaría AX, B a la menos 1. Quedaría un melcoche un poquito más feo. Bien, ok. Así que hay que hacerlo a conveniencia. Y eso es, chicos. Su misión de aquí a la otra semana, o cuando estudien, mejor dicho, es volverse secos en inversas, en calcular inversas. Por ejemplo, yo, hoy por hoy, que no hago ayudantía de este curso en particular, serán 4 años, todavía me acuerdo. ¿Ya? Lo único que tuve que hacer fue, bueno, no les voy a mentir, recopilar la materia ordenadita para poder explicársela. Y a medida que iba haciendo eso me iba acordando. ¿Ya? Así que su misión es aprender determinantes, porque más que la finalidad de este curso, en un futuro van a tener que volver a calcular determinantes, ¿ya? En al menos 2 cursos más de matemáticas. Después de cuando sacan las matemáticas, uno puede decir, ya me olvidé de los determinantes. Y la inversa. ¿Ya? Pero ahora sí lo necesitan hacer y saberlo súper bien. Y eso, chicos. Esta es mi propuesta hoy día. Bueno, este vendría siendo oficialmente la primera ayudantía. Yo voy a dejar de grabar acá ya. Y